Ahora sí. Listo, chicos, desde ya está quedando grabado entonces todo lo que digamos, todo lo que salga en las cámaras. Recuerden que si no quieren poner la cámara, no hay necesidad de que la pongan. Entonces, lo que les decía, Panacea es una escuela de terapia holística, también damos terapia, ofrecemos terapia individual para los que sientan que la necesiten, ¿cierto? Terapia de biodecodificación, es una terapia muy moderna que consiste en encontrar la raíz emocional de enfermedades. Yo llevo bastante tiempo ya trabajando como terapeuta y sobre todo fui de los primeros en Colombia en empezar a trabajar la biodecodificación. Y si me dicen solo Lucho, no, tranquilo, me pueden decir también solo Lucho, solo que es como siempre por respeto hacia el profesor, que uno dice como profe Lucho, ¿cierto? Pero la verdad, pues si me dices Lucho con respeto, pues ya yo digo, está bien. ¿Listo? Bueno, lo que te iba a decir, la biodecodificación es una terapia muy, muy poderosa. A mí me ha servido mucho, a mis clientes les ha servido mucho. He acompañado a personas en procesos de sanación muy fuertes, por ejemplo, cáncer de úteros, cáncer de pulmón, cáncer de ovarios, cáncer de todo eso. Han podido sanarlo, ¿sí? Literalmente es quitarse el cáncer por medio de este tipo de terapias. Otros tipos de enfermedades también, como fibromialgia, ovario poliquístico, lupus, todo ese tipo de enfermedades se pueden sanar desde la biodecodificación y hoy vamos a entender por qué. Eso es lo importante, ¿listo? Aparte de ser profesor de terapia holística, soy escritor, donde escribo novelas, escribo libros de ficción que ayudan a sanar a las personas. También en mi cuenta de Instagram hay un libro gratuito que se llama Los Ángeles del Amor, donde es un libro específico para las mujeres que quieren sanar relaciones tóxicas y sanar su energía femenina y sanar como mucho también su sexualidad. Pueden ver el link totalmente gratis ahí en la cuenta de Instagram. Es un libro muy bonito, muy sanador. Bueno, eso es panacea. ¿Por qué nos llamamos panacea? Panacea en la antigua Grecia significaba o era una medicina que podía curar cualquier mal. Era algo de la mitología, ¿no? Y ese brebaje, ese jarabe super mágico, les llamaban la panacea, ¿no? Entonces, panacea quiere decir la cura para todos los males. ¿Y por qué le puse ese nombre a la escuela y por qué hago todo desde el nombre panacea? Porque nos hemos dado cuenta que la cura para todos los males, la sanación para cualquier enfermedad, es encontrar tu esencia, recordar quién eres tú. Y eso es algo que toda la vida nos han dicho diferentes maestros espirituales, diferentes psicólogos, psicoanalistas, sanadores, siempre han dicho, sanar es reencontrar tu esencia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en este primer taller, porque me ha pasado mucho con muchos estudiantes, con muchos clientes, que yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es sanar? Y no saben contestarme de forma adecuada. Hay personas que me dicen, sanar es que ya no me duela el pasado. ¿Ok? Eso no es sanar. Eso es olvidar. Ni siquiera perdonar. Eso es olvidar. Y no debes dejar de que te duele el pasado. El pasado tiene que doler. Es normal que duela y el pasado te puede proteger de muchas cosas. ¿Soy psicólogo? No. ¿Sé mucho de psicología? Sí. ¿Enseño psicología? Sí. ¿Soy psicólogo? No. Soy terapeuta holístico. ¿Por qué? Porque los terapeutas holísticos usamos otras herramientas que a veces los psicólogos no utilizan. Herramientas como la astrología, la de biodecodificación, a veces la hipnosis, ¿no? Son diferentes tipos de herramientas. El libro se llama Los Ángeles del Amor. Lo encuentran ahí en mi perfil de Instagram. Yo igual se los comparto al final de hoy en el día, en la noche les estoy compartiendo eso, no se preocupen. Entonces, muchas personas no saben responder a esta pregunta. ¿Qué es sanar? Y si tú no sabes responder esta pregunta, olvídate de que vayas a sanar si no sabes qué es sanar, ¿cierto? Y el primer taller que vamos a hacer hoy es precisamente eso, que ustedes entiendan muy bien qué es sanar, por qué hay que sanar, quién me enfermó, quién me hizo daño para yo tener que sanar, ¿cierto? Porque hoy me siguen haciendo daño, porque me sigo permitiendo que me hagan daño. ¿Y cómo tiene que ver todo eso con nuestra historia personal, con nuestra experiencia en esta vida? Sí, es muy importante que tiene que ver eso con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad, con la muerte, con todo eso. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que todos tenemos una esencia. Por esencia, no quiero que piensen en el alma, ¿cierto? No, porque mucha gente piensa que la esencia es el alma de uno. Vamos a pensar más bien como nuestra forma de ser, nuestra personalidad, ¿cierto? Lo que soy yo, más bien. ¿Qué es mi esencia? Lo que soy yo, lo que en verdad soy, porque hay una cosa que ya vamos a ver más adelante, que es lo que no soy y me tocó ser, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que todos entiendan es que todos tenemos una esencia.
Y esa esencia es diferente. Y esa esencia está muy marcada desde que somos niños, la tenemos muy latente. ¿Sí? Desde que somos niños, quiero que piensen como en las semillas de los árboles. ¿Sí? Cada semilla contiene toda la esencia de lo que puede ser el árbol en esa semilla. Entonces, cuando tú ves una semilla de un árbol de manzana, todo lo que ese árbol necesita para convertirse en el árbol de manzana está en esa semilla. Pero esta semilla es diferente a un árbol de coco, que le llamamos nosotros palmas de coco. Es muy diferente esa semilla porque tiene la semilla el potencial de convertirse en una palma de coco. Así nos pasa a nosotros. Todos nosotros tenemos semillas diferentes. Hay personas que van a nacer para una cosa, otras para otra, pero está el potencial por dentro, ¿cierto? Entonces, cada esencia tiene una cosa que vamos a llamar nosotros unas necesidades. Volviendo a hablar del ejemplo de los árboles, el árbol de manzana necesita unas cualidades diferentes al árbol de la palma de coco. El árbol de manzana necesita tanto calor, tanto agua, tanto de sol, mientras que la palma necesita otro tanto diferente, ¿cierto? Las palmas son más del desierto, el árbol del manzana más del bosque, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene unas necesidades diferentes, ¿sí? Si tienen preguntas, chicos, me la pueden escribir en el chat con todo el gusto. Bueno, no vamos a hacer preguntas desde el micrófono, sino desde el chat, porque así yo puedo seguir dando la clase mientras leo las preguntas. ¿Listo? Entonces, cada esencia tiene una necesidad diferente, ¿sí? Y esto es lo que un psicólogo llamado Abraham Maslow estudió durante toda su vida. Él descubrió que cada persona tiene necesidades diferentes y dividió las necesidades en esta pirámide. Nosotros no la vamos a ver como fisiología, seguridad, no, vamos a dividirla solo en dos. La vamos a llamar necesidades físicas, que son de aquí para abajo, y metanecesidades, que son esas necesidades que ya no son físicas, pero siguen siendo necesidades. Entonces, todos tenemos necesidad de tener una casa, de sentirnos seguros, de sentirnos a salvo, de tener alimentación, de tener sexualidad, porque sí, la sexualidad es una necesidad del ser humano, ¿cierto? La alimentación, pero luego empezamos a tener unas necesidades que no son tanto del cuerpo humano, sino más bien del corazón, del alma, de la mente, ¿no? Necesidad de sentirme amado, necesidad de tener un grupo de amigos con el cual me pueda divertir, necesidad de desarrollarme intelectualmente, necesidad de tener un trabajo que me guste y me apasione. Todas esas las llamamos nosotros necesidades de la esencia. Y esas necesidades pueden ser diferentes desde cada persona. Por ejemplo, la necesidad mía de alimentación puede ser muy diferente a tu necesidad tuya de alimentación. Yo soy una persona que no puede comer muchas grasas. Yo nací, mi esencia no es buena para comer grasas. Mi esencia es buena para comer frutas y verduras. Yo tengo alma de mico, ¿cierto? Alma de mono. Yo nací para comer muchas frutas. Como hay personas que nacieron con alma de vikingos y pueden comerse 3 gramos, bueno, gramos es muy poquito, 3 kilos de carnes todos los días y no les va a hacer daño, ¿cierto? Porque su esencia se lo permite. Hay personas que la esencia les permite tomar leche, hay otras personas que no pueden tomar leche. Entonces, ¿por qué les hago este ejemplo? Para que entendamos que todos tenemos necesidades diferentes. Y eso es muy importante porque una vez una mamá me decía que ella suplía las necesidades de todos sus hijos. Ella decía, todos mis hijos les doy comida, les doy cama, les doy un lugar para protegerlos. Y yo le decía, ¿y a todos tus hijos les cubres sus necesidades específicas? Y ella me decía, sí, claro que sí. Y luego empezamos a hablar con cada uno de sus hijos. Y un hijo me decía, yo necesito que mi mamá me preste mucha atención y ella no puede porque ella trabaja. Primera necesidad no resuelta. Y otro dijo, yo necesito que mi mamá me dé mucho cariño y mi mamá no puede porque trabaja, ¿cierto? Entonces, dense cuenta como los dos hijos sufrían desde necesidades diferentes. Un hijo necesitaba atención y el otro hijo necesitaba afecto físico, porque uno es como el manzano y el otro es como una palma de coco. Tienen necesidades diferentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas dicen, ah, pero es que la necesidad de mis hermanos también me la resolvieron a mí. Puede que no. Puede que tú tenías unas necesidades diferentes. Tal vez todos tus hermanos eran super economistas y nacieron para ser administradores de empresa y tú naciste artista. Mucho de malas tú, que te tocó ser artista en una familia de negociantes.
¿sí? Entonces, cada vez que tu familia habla de negocios, de plata, te hacen a ti a un lado. Y todo ese mundo emocional y artístico que tú tienes, nunca te lo supieron respetar, porque no sabían que era una necesidad tuya. Bueno, entonces es muy importante entender eso, que todos tenemos una esencia que es individual, que es diferente a la de todo el mundo, y esa necesidad tiene unas esencias, esa esencia tiene unas necesidades. ¿Listo? Ahora viene lo interesante. ¿Listo? ¿Qué es los traumas de la infancia? ¿Qué pasa si tú coges ese árbol de manzana o esa palma de coco y no le das el agua que necesita, no le das la luz que necesita, no le das los nutrientes que necesita, no le suples las necesidades de esa planta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que le va a pasar? Pues obviamente la plantica se va a morir, va a crecer enferma, no va a tener la fuerza suficiente para crecer, ¿cierto? Es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros desde niños no nos suplen nuestras necesidades de nuestra esencia, empezamos a enfermarnos, ¿sí? Y me pasó mucho en un caso de cuando trabajo paternidad consciente, por ejemplo, una familia que la mamá era muy cariñosa con todos sus hijos y uno estaba muy enfermo. Y la mamá me decía, ¿por qué si yo soy cariñosa con todos mis hijos, por qué este fulanito se está enfermando? Y cuando hablé con el chiquito, me di cuenta que el niño tenía una necesidad diferente a la de sus hermanos. La necesidad del niño no era el afecto físico. La necesidad del niño era hacer muchísimo deporte. El niño necesitaba poder correr todos los días. Pero la mamá le decía, en la casa no se juega, en la casa no se corre, en la casa no se grita, en la casa no puedes coger el balón. Entonces al niño no le importaba que la mamá lo abrazara o lo besaba. Lo único que al niño le importara era, déjenme salir a jugar. Y efectivamente, con solo hacer eso, con que solo la mamá dejara que el niño saliera a jugar, ese niño empezó a sanar brutalmente, porque su necesidad no resuelta empezó a ser resuelta, ¿cierto? ¿Cómo logramos identificarlo? Ya vamos, no se me afanen. Ya les voy a enseñar una forma muy sencilla de identificar nuestras necesidades y cómo nosotros mismos resolverlas, ¿cierto? Por eso es que vivimos traumas de la infancia diferente, aunque seamos hermanos y crecimos en la misma familia. Exacto. Sí, cada uno vive un trauma desde sus propias necesidades. Entonces, ¿qué es un trauma? Bueno, porque es que mucha gente dice, es que yo estoy súper traumado, pero no saben qué es en sí un trauma. Entonces, la definición de un trauma, ¿qué es? Un trauma es simplemente una necesidad no resuelta, ¿cierto? Eso es un trauma. Cuando tú tienes hambre y no hay comida, hay un trauma. Cuando tú tienes sueño y no puedes dormir, hay un trauma. Cuando tú quieres que te amen y no hay nadie que te ame, hay un trauma, ¿cierto? Profe, es por eso que a un niño le pueden identificar TDAH, claro, muy fácil, ¿sí? Imagínate un niño que le guste mucho un tema, a un niño le encantan los dinosaurios, pero el papá dice, no, yo no quiero que mi hijo vea dinosaurios, yo quiero que mi hijo se vuelva militar como yo y lo voy a poner a ver puras películas de militares. ¿Tú qué crees que va a pasar con el niño? Se va a aburrir y el aburrimiento le genera TDAH, ¿cierto? Y el TDAH es simplemente el trauma de no me dejan ser quien yo quiero ser. No me dejan ver dinosaurios, porque a mí me gustan los dinosaurios, ¿cierto? Entonces, ese es un trauma. Trauma es cualquier cosa en la que no nos supieron satisfacer nuestras necesidades de la infancia. Y eso es algo muy común, demasiado común, que todos hemos vivido. Absolutamente todos hemos vivido traumas de la infancia. Es muy rara la persona que no. Bueno, porque nuestros padres no son padres que estudiaron para ser padres, no son padres que se prepararon para ser padres, son padres que por cosas de la vida se volvieron padres. Y un padre que se vuelve de casualidad padre va a ser mal padre. Y si a ti te está pasando también, acéptalo, eres mal padre. La mejor forma tú de ayudar a tus hijos es tú decir, soy mal padre, lo acepto. Es el principio para volverte en un gran padre, es aceptar que no lo eres. Bueno, entonces, un susto muy fuerte también es un trauma, claro, porque un susto es, no estoy seguro, no me siento protegido, ¿cierto? No me supieron satisfacer mi necesidad de protección. ¿Eso es un trauma o es un bloqueo? Es exactamente lo mismo. Un trauma es un bloqueo. Un bloqueo es un trauma. Un bloqueo es una forma de trauma. ¿Listo? Entonces, Cari, tú que eres de la escuela, esa pregunta está muy profunda. Luego la resolvemos en las clases. Bueno, aquí en el taller les voy a decir que trauma y bloqueo es lo mismo, pero en las clases de terapeuta holístico ya podemos ver un poquito cuál es la diferencia entre trauma y bloqueo. Aquí no vamos a profundizar en eso. ¿Listo? Entonces,
Ese es el trauma, ¿listo? Y el trauma nos va a afectar mucho porque nos hace sentir en peligro. Ahora, tenemos que entender que cuando nosotros somos niños, cuando somos bebés, dependemos totalmente. Un abuso sexual, entonces, es el resultado de falta de protección o atención, exacto, ¿cierto? Y cada persona puede vivir un abuso sexual desde una necesidad diferente. Yo trabajo muchísimo en abusos sexuales y me han llegado personas que viven el abuso sexual desde no me sentí protegido, ¿cierto? Como también hay personas que dicen no me sentí respetado, como hay otras que dicen me sentí muy solo. Cada persona va a vivir su trauma desde su necesidad. Ya vamos a ver cómo viviste tú tus traumas con un ejercicio que yo les voy a enseñar. ¿Listo? Entonces, quiero que entiendan lo que vamos explicando, ¿no? Yo tengo una esencia, mi esencia tiene unas necesidades, y cuando esas necesidades no son resueltas de la forma correcta, yo vivo unos traumas. Ahora, el niño necesita sobrevivir. El niño no se puede morir por esos traumas, ¿cierto? Ya les voy a explicar cómo identificar su esencia, no se preocupen. El niño necesita saber cómo sobrevivir a esos traumas, cómo no morirse con esos traumas. Entonces, tenemos una herramienta muy poderosa que se llama el ego, el nacimiento del ego. No me malentiendan, el ego no es malo. Gracias al ego es que pudimos sobrevivir una infancia traumática. Si no fuera por el ego, nos hubiéramos suicidado, tirado de un balcón o muerto por enfermedades cuando niños. Bueno, porque el ego nace como una herramienta para protegernos de un ambiente que no es el más saludable, ¿cierto? Entonces, es una respuesta psicológica a un ambiente que no me está sabiendo suplir mis necesidades. Ahí es donde nace el ego. ¿Y qué tiene que ver el ego con la máscara? Porque siempre hablamos de que el ego es una máscara, de que el ego no soy yo. Bueno, vamos a mostrarles un ejemplo muy chiquitico. Bueno, imagínate que nace un niño y la esencia del niño es que le gusta hablar mucho y le gusta que lo escuchen. Esa es la esencia del niño y tiene la necesidad de que lo escuchen, de él hablar. Pero resulta que los papás del niño son padres muy estresados, muy frustrados, que se la pasan trabajando y como se la pasan trabajando están todo el tiempo de mal genio y odian a su hijo inconscientemente. Bueno, imaginémonos todo el caso hipotético. Y cada vez que el niño quiere hablar en la casa, los papás le dicen, cállese, qué fastidio, usted por qué habla tanto, tome, juegue con el celular más bien, ¿cierto? ¿Qué va a hacer eso? El niño va a tener un trauma porque no me están escuchando, no me dicen que soy fastidioso cuando hablo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese niño va a nacer un ego, un nuevo comportamiento, donde él va a decir, listo, entonces ya no voy a hablar más, ya no voy a decir nada porque si hablo, molesto y enfado a mis papás. Y si enfado a mis papás, me da miedo, por lo cual mejor no hablo, mejor me quedo callado, mejor me vuelvo alguien tímido que no habla. Ahí nació el ego. Entonces, dense cuenta que está la esencia y está el ego. Está lo que soy y lo que me tocó convertirme para sobrevivir mi infancia. Y el ego no lo pueden crear desde dos ramas. El ego no lo pueden crear desde el miedo, ¿cierto? Desde la violencia. Es que si usted habla, le pego, lo golpeo. Y uno dice, no, mejor no hablo porque me cascan, me hacen daño, ¿cierto? Pero también se puede crear un ego desde el amor, que es lo que mucha gente no sabe. ¿Qué quiere decir? Entonces llega una mamá y dice, ay hijo, cuando usted está callado, ¿cómo se ve de bonito? ¿Cómo me sirve cuando usted está callado? ¿Cómo me siento de tranquila? ¿Cómo se ve usted de bonito cuando está callado? ¿Lo está maltratando? No, no lo está violentando, pero le está impidiendo ser lo que él quiere ser. Le está diciendo que lo ama más cuando está callado. ¿Y ustedes creen que el niño va a decir, voy a seguir hablando o va a decir, yo necesito el amor de mi mamá, por lo cual voy a ser más bien alguien callado? ¿Cierto? Entonces, el ego puede nacer tanto por la violencia como también por un amor incorrecto, un amor tóxico, que llamamos nosotros, ¿cierto? Y eso nos crea un ego que es necesario para sobrevivir la infancia. ¿Cuál es el problema del ego? ¿En qué momento el ego empieza a hacer algo malo? Cuando pasamos la infancia, llegamos a un momento muy especial en el mundo espiritual que se llama la adolescencia. Y en la adolescencia, nosotros, el cuerpo vive un proceso interno, psicológico, donde el mismo adolescente quiere eliminar su ego. Por eso es que todos los padres dicen que no hay nada más feo que un niño adolescente, ¿cierto? ¿Cómo es de duro los niños adolescentes? Porque empiezan a ser rebeldes, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir rebeldía?
quiere decir quiero ser yo, quiero hacer a mi manera. Entonces, la adolescencia es una forma natural que tiene el cuerpo psicológico del ser humano por eliminar el ego. El problema es que en esa etapa es cuando más duro nos dan en la casa, ¿cierto? En la adolescencia es cuando más el padre se impone y dice, ¿usted por qué está haciendo ahora diferente? Yo no lo quería así, usted tiene que comportarse así, y si no se va de la casa o tal cosa. Entonces, ¿qué pasó? Con ese intento mío de autosanarme, de autoeliminar el ego, hasta ahí llegó ese intento. Y otra vez volví a ser yo, ego, alguien traumado, alguien reprimido, porque no me permitieron hacer ese proceso. Por eso en las comunidades indígenas, siempre cuando los niños llegan a una adolescencia, se alejan de sus papás, los alejan de papá y de mamá, para que el niño pueda vivir ese proceso de forma correcta y así recuperar su esencia. Y por eso les cambian el nombre cuando ellos vuelven, porque les dicen, ya no eres el hijo de papá y mamá, ya eres tú, y este es tu nombre, este sí eres tú. Ojalá nosotros en la cultura normal hiciéramos eso, ¿no? Pero obviamente los papás en la adolescencia es cuando más quieren que sus hijos sean obedientes. Y yo no lo crié así, usted me salió mal criado, yo en que fallé, usted es un desagradecido, ¿cierto? No, el niño está viviendo un proceso natural, espiritual, que me acuerda mucho cuando Jesús se fue al templo a hablar de las cosas de mi padre, ¿cierto? Y María y José le dijo, usted chino loco, ¿cómo se nos va a perder tal cosa? Déjelo, que él sabía que su esencia era ir a hablar de espiritualidad, ir a hablar contra los sacerdotes falsos. Y él lo hizo. Pero María y José preocupados y lo regañaron, niño desobediente, ¿usted qué está haciendo? Entonces dense cuenta que hasta el mismo Jesús era un rebelde con causa, ¿cierto? Que todos lo fuimos y nos impidieron serlo de la forma correcta, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ese es el nacimiento del ego. Y como si en la adolescencia no lo sanamos, si en la infancia no lo sanamos, ¿qué es lo que pasa? Que después de la adolescencia nos empezamos a identificar con ese ego. Empezamos a decir, yo soy así, ¿cierto? Entonces, ese niño que le encantaba hablar, que le encantaba ser escuchado, que lo reprimieron, que lo lastimaron, que se volvió alguien callado por el ego, a los 20 años dice, es que yo soy así, es que yo soy callado, es que yo soy tímido, ¿cierto? Es que me da miedo hablar. Y les hago yo la pregunta, ¿en verdad él era así? ¿O le tocó volverse así? Le tocó volverse así. Y ese es el problema mayor de nuestra vida, cuando nos empezamos a identificar en algo que no somos. Y eso lo hablan todos los maestros espirituales, desde Buda hasta Krishna, hasta Jesús. Dicen, si no sabes quién eres, vas a sufrir. Tienes que conocerte, tienes que saber quién eres tú. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús cuando se fue los 40 días al desierto? ¿A jugar con la arenita? No, ¿cierto? Él se fue a decir, ¿quién soy yo? ¿Y por qué soy así? ¿Y qué quiero ser de aquí en adelante? ¿Cierto? Y todos los maestros espirituales tuvieron ese momento de retiro. Buda, cuando se fue por allá a ser un caminante, ¿cierto? Todos esos procesos son cuando uno dice, quiero recuperar quién soy, quiero redescubrir quién soy. Y eso lo llamamos nosotros el proceso de sanación, porque estoy recuperando quién soy. ¿Cierto? Ahora yo les hago una pregunta. Una persona que tiene un cáncer de seno y va y se hace quimioterapia o la operan y le quitan el seno, ¿ella sanó? No, ella no sanó. Le quitaron el cáncer, pero sanó, no, porque el cáncer llegó para enseñarle algo. Ella nunca lo aprendió, porque simplemente le quitaron el síntoma. Como cuando tú tienes un dolor de cabeza y te tomas una pastilla y la pastilla te quita el dolor de cabeza. ¿Eso es sanar? No. Te aliviaron el síntoma, te quitaron el síntoma, pero no te dijeron, es que el dolor de cabeza que tienes es porque odias a tu jefe y todos los días tienes que enfrentar ese jefe que odias y no estás haciendo nada por cambiarlo. Eso sería sanar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros identificarnos con nuestro ego? Es que estamos perdiendo todo el potencial de quién somos en verdad. Y para eso hay un cuento que a mí siempre me ha gustado mucho, que hace referencia a los colegios de hoy en día. Y aquí en esta imagen vemos que hay un mico, hay un pingüino, hay un elefante, hay un pez, ¿cierto? Y el juez ahí dice, está en inglés, pero yo se lo voy a traducir porque hay en very gringo, y la persona dice, para una selección correcta, para que sea justo, ¿no? Justo entre comillas, todos van a hacer la misma prueba. Y la prueba es subir o escalar el árbol. Entonces uno dice, ¿será eso justo?
Claro, el mico puede subir muy rápido el árbol. El elefante hasta también, ¿cierto? Como que se encarama. El pingüino ya sabemos que no, y el pez mucho menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de identificarnos con el ego? Que el pez va a intentar subir ese árbol, porque cree que esa es su misión de vida, porque cree que para eso vino, para subir el árbol, porque el pez se cree mico, y como se cree mico, quiere comer bananas, quiere subir un árbol, ¿cierto? Volvemos al caso del niño tímido. El niño se cree tímido, el niño se cree inocente, por lo cual actúa de esa forma. Y la pregunta es, ¿de verdad el niño es así? No. El pez debería saber que es pez y como saber que es pez tiene que estar en el mar y comer comida de pez, no de mico. ¿Listo? Entonces, todo el sufrimiento de nuestra vida nos intenta decir, oye, tú no eres esto, estás en el lugar incorrecto, estás con la persona incorrecta, estás actuando de forma incorrecta. Todo el sufrimiento de nuestra vida, ya sea una enfermedad, ya sea una relación tóxica, ya sea un problema en el trabajo, sea lo que sea que nos genere sufrimiento, es algo que nos quiere enseñar que estamos lejos de nuestra esencia. Que es que si yo fumo, que es que si yo tomo trago, que es que si yo soy adicto a la pornografía, todo eso son cosas que nos quieren enseñar que podemos ser algo mejor. Y ustedes me dirán, profe, entonces, ¿se puede vivir una vida sin sufrimiento? Claro que sí. Es que si tú estás donde tienes que estar, actuando como tienes que actuar, ¿por qué vas a sufrir? ¿Por qué por qué tiene que haber sufrimiento en tu vida? Quiero que pienses en un árbol. Si un árbol tiene la comida suficiente, el sol suficiente, el agua suficiente y el espacio suficiente, ¿por qué se va a enfermar? ¿Por qué va a crecer mal? Va a crecer bonito y va a dar un fruto. Así tal cual es el ser humano. Cuando tú sanas, cuando tú estás donde tienes que estar conectado con tu esencia, no hay sufrimiento. Por eso, los maestros espirituales como Buda decían, la raíz de todo el sufrimiento es el ego, que te identifiques con el ego. ¿Quieres dejar de sufrir? Conócete quién eres en verdad. Fácil, ¿cierto? Bueno, fácil relativamente entre comillas, ¿no? Porque ahora la pregunta es, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para saber quién soy yo? Bueno, acá les puse una frasecita, ¿cierto? Que quiero que se metan esa frase súper grabada en la cabeza, porque esa frase es lo que tiene que ser un mantra de ahora en adelante. El sufrimiento solo existe para ayudarte esperen que no puedo leer esto, a reconocer, es que tengo acá todas las ventanas, a reconocer el ego y eliminarlo, para así recuperar tu esencia. El sufrimiento solo existe para ayudarte a reconocer el ego y eliminarlo, para así reconocer o recuperar tu esencia. ¿Listo? Esa es la base del sufrimiento. Y sanar es quitar el sufrimiento, escucharlo, aprender de él, recuperar mi esencia y ya. Y hasta ahí llegó el sufrimiento. No hay más sufrimiento en mi vida. ¿Listo? Y es lo que es mi deber como terapeuta y profesor de ustedes. Que ustedes en 2 años me puedan decir, profe, efectivamente tenía razón en ese taller. Ya sané, ya sé quién soy y ya no sufro. ¿Listo? Y si en tanto tiempo no ha servido, me dicen y les devuelvo los 30.000. No me interesa. No, ya me los habré comido en hamburguesas. No, no les voy a devolver eso. Pero quiere decir que no hemos hecho el trabajo bien, pero yo voy a estar ahí acompañándolos en ese proceso. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar ya a hablar de cómo recuperar la esencia. ¿Cómo se hace para recordar quién soy? Para identificar mis traumas, mis necesidades. Vamos a llegar ya a la parte práctica. Lo peor, se elimina el ego, se transforma. Buenísima esa pregunta. Ambas. ¿Listo? Mediante lo transformas, la transformación es una eliminación. Siempre que tú transformas algo, estás eliminando algo. Siempre. Una va implícita en la otra. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer tú? A cambiar ciertas cosas, a adquirir nuevos comportamientos y eliminar otros. Por ejemplo, ese niño tímido va a dejar de ser tímido, va a eliminar su timidez o transformarla en extroversión. Eso es todo un proceso. Es un poco difícil, pero se puede hacer. Bueno, entonces, les voy a hablar algo que pasa mucho para todos los que han estado en terapia psicológica. Les voy a decir por qué muchas veces ustedes no han sanado. Porque a veces uno dura 1 año, 2 años con psicólogos, con psicología, y uno dice, sigo igual, no ha pasado nada, medio ya sé las cosas, pero sigo sufriendo. Ya les voy a explicar por qué pasa eso.
Entonces, para sanar, tú siempre tienes que ir del presente para atrás. Bueno, muy importante eso. El mayor problema que he visto en colegas míos, terapeutas, psicólogos, personas de la sanación, es que cogen a la persona de atrás para adelante. Y ese es un error muy grande. Bueno, ¿por qué? Porque si yo te digo a ti, empieza a contarme todos tus traumas de la infancia. ¿Te vas a meter tú en un lío psicológico? ¿Vas a sentir tú que tu vida es lo peor? ¿Que fuiste una persona que sufrió muchísimo y no te va a servir para nada en el presente? Bueno, mientras que en el presente estamos viviendo situaciones reflejo que nos dicen que hay que sanar en el pasado, del pasado. Entonces quiero que veas el presente, tu día a día, el día de hoy en día, quiero que lo veas como el tablero de un carro, ¿cierto? Cuando tú estás en el carro y te montas y enciendes el carro, en el tablerito se alumbran unas luces y se vuelven a apagar. ¿Qué pasa si una de esas luces que se alumbró no se apagó? Automáticamente uno dice, a su madre, me va a tocar gastar plata, ¿cierto? Porque uno sabe que es momento del taller. Cuando uno prende el carro, las lucecitas le dicen, tienes tal cosa dañada, el motor está fallando, las ruedas están desalineadas, hay una puerta abierta, la conexión de la batería está fallando, ¿cierto? Entonces, las tableritas las lucecitas del tablero te dicen qué es lo que tienes que revisar, ¿sí? Que es muy diferente que tú llevar un carro al taller y decirle, revísemele todo, ¿cierto? ¿Cuánto van a durar revisando todo tu carro? A ver si le encuentran lo que es. Hay que confiar en esas lucecitas del tablero. Y esas lucecitas es lo que vamos a ver con este ejercicio que llamamos nosotros preguntas sanadoras. Bueno, ¿qué son las situaciones reflejo? Ya ahorita les voy a explicar eso, no se preocupen, ¿sí? Situaciones reflejo es cuando tú atraes una situación muy similar a tu primer trauma y lo sigues viviendo una y otra vez. Por ejemplo, una niña que fue abusada cuando pequeña sexualmente y empieza a atraer más personas que la abusan y cuando busca una pareja, esa pareja también la abusa y entra a un trabajo y el jefe es abusador, ¿cierto? Esas son situaciones reflejo. ¿Qué son esas lucecitas que nos dicen hay algo que sanar? Me estoy permitiendo algo que no debería permitirme. Bueno, y con este ejercicio las vamos a poder identificar muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que quiero que todos ustedes escriban. Vamos a hacerlo solo con un recuerdo, por favor. No escriban esto en sus cuadernos. Ya veo que más de uno está escribiendo. Bueno, voy a darle 5 minutos para que escriban entonces. Porque igual esto ustedes lo van a poder ver y aquí ha grabado, pero bueno, escríbanlas, sáquenlo. Yo les doy, mientras tanto vayan escribiendo preguntas y las voy contestando. Chicos, ¿se fue el audio? ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, no. Ahí estoy bien. Mientras los demás están escribiendo las preguntas, pueden preguntarme en el chat lo que hemos mirado hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los que no son estudiantes míos, los que son nuevos en este mundo, ¿están entendiendo bien? ¿Están entendiendo? ¿Se les hace fácil entender lo que he explicado? Si no han entendido algo, por favor, díganme, profe, no entiendo esto, que yo con todo el gusto se los explico. ¿Sí? Profe, cuando dices que sigues atrayendo algo de tu pasado, un trauma, ¿cómo sería eso posible? Bueno, eso es algo que vamos a ver cuando hablemos de las relaciones tóxicas, ¿sí? De por qué atraigo una persona que se parece tanto a mi trauma, ¿cierto? ¿La deuda se toma como sufrimiento? No, no, no es nada de eso, es algo muy sencillo, ¿sí? El niño tímido, recordemos al niño que quería hablar y su madre lo mandaba a callar, ¿listo? El niño nunca conoció una persona que le dijera, háblame, yo quiero escucharte. El niño nunca conoció eso. El niño solo conoció que lo mandaran a callar. Por lo cual, el niño dijo, las personas son así. Las personas solo lo mandan a callar a uno. Y esa es la realidad del niño. Ese es el mundo del niño. Y cuando él va creciendo, él simplemente empieza a traer más personas así, porque esa es su realidad. Ese es su mundo, eso es lo que él cree que son las personas. Entonces, cada vez que ve una persona que lo manda a callar, él dice, sí, así son las personas, me voy a quedar cerca de él porque me acuerdo de mi mamá. ¿Listo? Entonces, nosotros atraemos situaciones similares
porque es lo que conocemos. Pero cuando llega alguien y nos muestra algo diferente, nosotros decimos, vea pues, yo me merezco esto diferente. Y automáticamente se empiezan a alejar esas situaciones tóxicas. ¿Sí? Profe, la mayoría de personas se encuentran en el trauma y ven en qué tienen que sanar y no lo hacen. Sí, eso se llama la toma de acción. Ya vamos a explicar por qué. Muchas veces tú atraes lo que te hace daño porque no sabes que eso es lo que te está haciendo daño. O porque no sabes que mereces algo mejor. ¿Listo? Si yo les pregunto aquí a ustedes, a la mayoría de ustedes, les vamos a hacer algo súper sencillo de por qué uno trae las cosas que no son. Y quiero que sean muy honestos. Este es un espacio abierto para ustedes, para que ustedes sanen. Entonces sean honestos con ustedes mismos. Si yo les digo a ustedes, ¿sus papás fueron buenas personas? Yo sé que la mayoría va a responder que sí. Obviamente mis estudiantes de Panacea ya todos van a decir no porque saben el chiste, ¿no? Pero la mayoría de los que no son estudiantes van a decir, bueno, sí, intentaron lo mejor que pudieron, entonces sí son buenas personas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en nuestra mente que nuestros papás fueron buenos. Ahora, si yo te digo, ¿tú quieres alguien bueno para tu vida, para pareja tuya? Tú vas a decir, sí, yo quiero alguien bueno para mi vida. ¿Y cuál es la definición de alguien bueno para ti? Tus papás. Y si tu papá fue alcohólico, fue un hombre bueno, ¿cierto? Porque tú viste que tu papá era un hombre bueno, así haya sido alcohólico. Entonces, cuando quieres a alguien bueno, atraes a un hombre alcohólico, porque esa es tu imagen de bueno. ¿Eso? Porque tus ideales, uy, se me salió el gallito, estoy desarrollándome, tus ideales, tu imagen de lo que es bueno, es muy pobre, es muy pequeña, porque has recibido cosas tan malas en la vida que crees que eso es lo mejor, y crees que eso es lo mejor que mereces para ti. Bueno, el ego en la infancia siempre es bueno, pero ya si tú ya tienes más de 15 años, hay que sanar el ego, ya eso no es bueno, ya hay que sanarlo. No se preocupen, vamos a hablar de la timidez y todo eso, todo lo vamos a poder sanar. Ahora mire, acá una chica dice, no, eso no es así. Los papás hicieron cosas que no eran buenas ni para ellos ni para nosotros. ¿Está? Eso es lo que hay que entender, que nos fallaron muchas veces. Bueno, ya vamos a dejar ahí, mucha gente está preguntando qué lealtad familiar, que esos son temas para terapeutas. Bueno, si te gustan mucho esos temas, métete en el curso de terapeutas que ahí te puedo explicar todo en profundidad. Aquí vamos a hablar de sanación propia. Para sanar propiamente no necesitas saber qué es una lealtad, no necesitas saber sanación transgeneracional, solo necesitas saber este ejercicio que vamos a hacer. Bueno, entonces, vean lo que dijo Mari. Mis padres fueron buenos, pero cometieron errores. Si tú piensas eso, vas a traer una persona igual, de pareja. Vas a traer a alguien bueno, pero que va a cometer ciertos errores. Igualito, así. Un hombre que es muy bueno, pero se emborrachó y me fue infiel, cometió un error. ¿Tú te mereces a alguien así? ¿Bueno que cometa ciertos errores? No. Tú te mereces a alguien bueno y que no cometa errores. Y tú me vas a decir, profe, pero en verdad existe alguien así cuando sanas, ¿sí? Esa es la gracia, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que llegar nosotros, que todos nos merecemos algo bonito. Nada es error, claro que sí. Nuestros padres cometieron muchos errores. Eso no fue coincidencia, eso es porque el mundo está mal. Es porque el mundo no valora ciertas cosas que hay que valorar. Es porque la paternidad está muy dañada. Bueno, creo que me entiendan eso. Recuerden lo que yo les dije. Nuestros papás nos cogieron, la mayoría nos cogieron ser papás. Y ese es el principal error del mundo, que me tocó ser papá. Y nunca tuve, la paternidad siempre debería ser una elección. Te voy a explicar algo que pasa muy interesante en el mundo de la naturaleza. Cuando un animal, ya sea macho o hembra, sabe que no tiene condiciones para ser padre, nunca va a quedar embarazado. Nunca. No se le activa su sexualidad. Cuando un león sabe que no tiene el territorio para construir una familia, cuando un león sabe que no tiene la comida para construir una familia, no se activa su sexualidad, porque sabe que no es el momento para ser padre. Primero tiene que buscar ese alimento, primero tiene que buscar ese territorio y luego sí se despierta su sexualidad para ser padre. Ojalá el ser humano pensara así.
Ojalá el ser humano fuera, tengo que tener economía, tengo que tener una pareja amorosa, tengo que tener una salud psicológica, y ahí sí voy a escoger tener un hijo. Pero obviamente eso no sucede así, y como no sucede así, ese es el mayor error en la historia humana. ¿Listo? Esa es la raíz de todos nuestros traumas, es que la familia está construida desde la coincidencia, desde los traumas, no desde una elección saludable, ¿cierto? ¿Quiere decir que debemos cambiar nuestras creencias para atraer las situaciones adecuadas? Exactamente. Cuando sabes cuál es tu esencia, vas a atraer las personas que vibran según esa esencia, según lo que esa esencia merece. Y eso es el ejercicio que vamos a hacer. Ya no vamos a contestar más preguntas para hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces, todos muy pendientes de lo que vamos a hacer, por favor, muy pendientes, porque es importantísimo que entiendan bien el ejercicio. Entonces, vamos a hacer esto con un solo trauma. Por favor, no empiecen a escribir todo el diario de todo lo que sufrieron en su infancia. ¿Listo? Quiero que piensen, en estos momentos de mi vida, ¿qué es lo que más sufrimiento me genera? ¿Cómo pensar en eso? Quiero que abarquen todos sus aspectos en la vida. Piensen en su economía, piensen en su pareja, piensen en su sexualidad, piensen en su salud física, piensen en su vocación, en su profesión, piensen en su familia, piensen en todo y digan que en este momento de mi vida no me gusta para nada. Tengan mucho cuidado porque muchas veces tendemos a meternos siempre en lo económico. Ah, no, mi problema es lo económico. Mi problema es lo económico. No. Piensa, ¿te sientes sola o solo? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes que todos los días te despiertas feliz por lo que haces? ¿Sientes que tienes un grupo de amigos que te protege y que te cuida? ¿Tienes una sexualidad hermosa, plena, que te hace sentir lleno de vida y de placer? ¿Tienes un cuerpo lleno de vida, de salud? ¿Te alimentas bien? Piensa todo eso y piensa qué es lo que sientes tú que más daño te está haciendo hoy en día. Por ejemplo, Yara, muy bien eso. Quiero solucionar los problemas de mi familia y eso es lo que más me está generando problemas. Falta de motivación, me siento totalmente aburrida con la vida y eso es lo que más me está haciendo sufrir. Quiero que con eso, una frase, por favor. ¿Listo? Una frase. Y la van a escribir ahí. La van a escribir en su cuadernito, con una frasecita. ¿Listo? Pero por favor, no me vayan a escribir frases clichés sacadas de libros de Walter Rizzo. Bueno, algo que tú sientas en tu corazón, no me vayas a escribir que tengo una pareja narcisista y no me valoro a mí misma. No, algo que sean de tus palabras, que tú misma digas, esto es lo que más me está doliendo. No porque un libro de autoayuda me lo dijo, no porque un TikTok de un psicólogo una vez me lo dijo, no, tú, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que más te hace falta hoy, en día? No me lo escriban por el chat, escríbanlo en el cuadernito, porque es que el ejercicio no es conmigo, es con ustedes mismos, por eso es un taller de autosanación, porque no soy yo el que los va a sanar, son ustedes los que se van a aprender a hacer. Igual uno nunca sana por el otro, uno siempre, todo siempre es autosanación, al fin y al cabo. Listo, entonces ya teniendo ese primer punto, ahora quiero que pienses en la fecha. ¿Hace cuánto está pasando ese sufrimiento? ¿Hace cuánto empezó ese sobrepeso? ¿Hace cuánto estás sintiendo que te sientes solo? ¿Cierto? ¿Hace cuánto sientes ese miedo, esa ansiedad que has tenido? Ponle una fecha. Ponle hace 10 años, hace 25 años. Incluso puedes poner toda mi vida. Toda mi vida me he sentido así. Toda mi vida me he sentido ansioso. ¿Hace cuánto empezó lo de mis hijos discapacitados? Cuando nacieron ellos. ¿Cierto? Entonces, ponle una fecha. Ponle un momento, una línea temporal. ¿Cierto? Y ahora quiero que pienses qué otras situaciones similares has vivido a esos momentos. Bueno, con el sobrepeso es difícil uno decir, ah, sí, ya he estado gorda antes. Puede ser, ¿no? Pero piénsalo, por ejemplo, hoy en día tengo una pareja que me es infiel. ¿Cuándo más he tenido yo ese problema? ¿He tenido más parejas que me hayan sido infieles? ¿Sí? Y si no puedes establecer cuál es el mayor dolor, pues escoge uno de tus top 3. Coge cualquiera, el que tú sientas que te duele mucho, el que te sientas cómodo. ¿Listo? ¿Qué patrones? Y si me dices, es que yo no tengo ningún dolor, entonces no sé qué haces aquí, ¿cierto? Porque si no tienes dolores, ¿para qué vienes a tener si todo está bien? Entonces, ¿qué patrones similares he tenido en comparación de ese dolor del que estamos hablando? ¿Sí? ¿Qué otras personas me han hecho sentir así? ¿En qué otras situaciones me he sentido así? ¿Cierto? Y en la cuarta, pilas que la cuarta es la más importante de todas.
Busca una situación de tu infancia que te recuerde eso. ¿De cuándo te sentiste así? ¿Cuándo te sentiste solo en tu infancia? ¿Cuándo te sentiste abandonado en tu infancia? ¿Sí? Busca ese momento en el que te sentiste así. La pregunta número 3 prácticamente es si he vivido eso en otras situaciones específicas. ¿Sí? Por ejemplo, es que estoy en un trabajo que me hace mucho daño. ¿He estado ya en otros trabajos que me hacen daño? ¿Sí? Eso es lo que necesito que busquen. Por favor, Anita y los demás, no escriban en el chat las cosas. Es para ustedes. Escríbanlo en su cuaderno. ¿Cierto? Si no me acuerdo nada de mi infancia, sí te vas a acordar. Si haces el ejercicio bien, vas a poderte acordar. Créeme, no te preocupes. Si sabes muy bien cuál es el dolor de hoy en día y lo que te hizo sentir ese dolor, enfócate en la emoción de cómo te sentiste así y busca cuándo en tu infancia te sentiste así. Y vas a darte cuenta que sí hay un recuerdo. Tal vez no es un recuerdo muy grave, es que a veces buscamos cosas muy graves en la infancia. Puede ser una bobada, es que yo estaba en el colegio y llamé a mi papá que viniera a recogerme y no vino. Y vino fue mi mamá. Bueno, pero ese día te sentiste así, ese día es el día del trauma. No te preocupes, pon eso. ¿Listo? Ahora, ya que estás recordando esa situación de tu infancia en la que te sentiste así, quiero que pienses exactamente estas palabras. ¿Qué necesidad mía no fue resuelta? ¿Listo? Quiero que pienses en ese momento de tu vida, ¿qué te hizo falta? ¿Qué pudo haber sido diferente para que eso no te hubiera pasado? ¿Sí? ¿Qué hubiera sido diferente? Y si hubiera sido diferente, no tendrías el sobrepeso. No permitirías relaciones tóxicas. No te sentirías tan solo. ¿Qué hubiera sido diferente en tu vida para que eso no pasara? ¿Listo? Es muy importante colocar esa necesidad. Que tú digas, esto fue lo que no me pude resolver yo en mi infancia, esto fue lo que mis padres no supieron darme o cuidarme o proteger de mí. Esa era mi necesidad más importante. Y la última es la toma de acción, es la solución, es la pastillita que te va a sanar. Y es cómo puedo empezar a traer eso hoy a mi vida. ¿Cómo puedo empezar a satisfacer esa necesidad hoy en mi vida? ¿Y listo? Entonces, para que vean muy bien cómo se hace el ejemplo, alguno de mis estudiantes que quiera terapia express, para mostrarles cómo lo haría yo desde la terapia, deben tener camarita, por favor. Kelly no, porque usted tiene terapia conmigo en estos días, ¿no? Entonces le voy a borrar la terapia y no. Usted ya tiene terapia conmigo y aguanta. ¿Listo? Le voy a mostrar por medio de una terapia express con uno de mis estudiantes cómo funciona ese ciclo. Bueno, a ver, vamos con Sarita y el sobrepeso. Bueno, recuerden que va a quedar grabado y subido en la plataforma. Sarita, pon ahí el micrófono. ¿Me escuchas? Sí. No vamos a hacer la terapia Ya, express como la hacemos en el curso, la vamos a hacer un poco diferente. ¿Listo? Solo ya, contéstame las preguntas. ¿Listo? listo. ¿Qué fue lo que escogiste tú que en esta vida te está generando mucho sufrimiento? Mi peso, El sobrepeso. sí. Listo. ¿Hace cuánto empezó ese sobrepeso? He estado revisando fotos toda mi vida, desde Ok, niña. ok, toda tu O vida has sea, tenido el sobrepeso. no, flaca, gorda, flaca, gorda, flaca, gorda. Ok, subes y bajas, subes y bajas. Bueno, entonces ahí vamos a hacer una cosa. Quiero que pienses qué tienen en común todos esos momentos en los que subes de peso. No lo sé. Esa es la tercera pregunta, bien. ¿Qué patrones similares he tenido? Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué patrones hay cada vez que yo subo de peso? Sarita, ¿estás Pues, respondiendo? Acuérdate que cuando llegamos al no sé, hay que enfocarnos más y encontramos la respuesta. ¿Qué crees tú? han sido muy distintas porque en una foto de 7 años estoy flaquita, en otro de 9 años estoy gorda y después de ahí no fue gorda hasta tener mi primer embarazo. O sea, Ah, muy pues entonces desde distintas. los 8 años empezaste a engordar. Sí. ¿Ok? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esos 8 años? ¿Qué viviste tú emocionalmente fuerte? Lo que sí recuerdo es que cuando en la foto donde estaba flaquita,
había salido una enfermedad muy difícil en donde no me sentí atendida por mi mamá, porque a la renegada me llevó a la actuación y me tomaron la foto. Y ahí estaba delgada. Eso sí me acuerdo, pero no me acuerdo porque estaba gorda. Ok, dense cuenta que ya llegamos a la cuarta pregunta, ¿no? ¿Qué situación de la infancia me recuerda? ¿Y qué estás diciendo tú? Una madre que te obligó a tomarte una foto, ¿sí? Sí, ¿Tu madre tenía ese tipo de comportamientos de obligarte a hacer las cosas así tú no quisieras? sí. ¿Y qué era lo que tú más querías que ella hiciera en ese momento? Que sea amorosa, ¿no? ¿Amorosa de Amorosa. qué forma? Era muy tosca, muy, ya, hombre, muévete. Nunca se dirigió con amor, ¿no? Hacia mí, ¿Ok? ¿Que te escuchara? claro. Ujú. Sí, porque tú no querías ir a ese lugar, tú no querías ir a esas fotos, ¿cierto? No, porque había estado enferma, estaba mal, pero era la actuación y tenía que ir. Me puso el disfraz Ah, y me subió al escenario y ahí tenía que yo hacer cosas. exacto. Entonces tu mamá no Me- te escuchó, tu mamá no te dio ese momento para valorar lo que tú sentías, ¿cierto? no me preguntó. Eso era lo que yo quería encontrar. Encontramos ya entonces la quinta pregunta, ¿cierto? ¿Qué necesidad no fue resuelta en ese momento? Tu mamá no te preguntó. ¿Cómo dirías tú, cómo le dirías esa necesidad? ¿Qué es esa necesidad que tienes? ¿Que se preocupen por ti? Claro, sí, que se preocupe por mí, por lo que yo sentía. Exacto, ¿no? Que me ¿Cómo le dirías pregunte eso? a que no me escuchó, a que no me preguntó, le diría como que me ignoró esto. Te ignoró, ¿cierto? O sea, Ese fue el trauma. ella Ese fue el trauma. ignoró, ella ignoraba todo lo que yo quería, Perfecto. ¿no? Quiero que pienses ahorita cuál es el contrario de ignorar. Tomarme en cuenta. Muy bien. Entonces quiero que digas, mi mayor dolor fue que mi mamá no me tenía en cuenta. Ahora que me estás haciendo decir eso, me vienen un montón de escenas. Sí, sí, mi mayor No, dolor es que no necesitamos verla, simplemente di esa frase. Mi mayor dolor fue que mi mamá no me tuvo en cuenta. mi Dilo. mayor dolor fue que mi mamá no me tuvo en cuenta. ¿Sientes ese dolorcito? Sí, Bueno, le vamos a ver qué tiene que ver esto con el sobrepeso. Quiero que digas, por eso crecí, por eso crecí, para ver si me tomaba en cuenta. para ver si me tomaba en cuenta. ¿Cómo asocias tú ese sobrepeso a que ella te ignoraba, que no te escuchaba? Me acabo de acordar que sí, es verdad, porque yo tenía un hermano y mi mamá, todo era con mi hermano. Yo estaba parada a un lado mirando todo lo que hacía con mi hermano. Y yo estaba parada ahí al lado, recuerdo una escena. O sea, tu Sí, es mamá verdad, no me le daba tomaba más en cuenta. importancia a tu hermano. Sí, teníamos que ir al colegio y a mí me levantaba de un tirón y a mi hermano le iba, le compraba un chocolate, le sobaba la espalda y yo estaba vestida como uniforme al lado, esperando que mi hermano se quiera levantar para ir al colegio. Ok. Y yo estaba ahí parada mirando. ¿Qué tiene que ver eso con el Sí, sobrepeso, Sarita? ¿Por qué crees que tu cuerpo lo somatiza desde un sobrepeso? quiero que me vean, quiero Muy que me bien, vean, muy bien. Quiero que vuelvas a decir, quiero que me vean quiero que me vean, y que me escuchen, y que me escuchen, que me tengan en cuenta. que me tengan en cuenta. Ok, entonces sí, mi necesidad no resuelta fue que no me tuvieran en cuenta. Mi necesidad no resuelta fue que no me tuvieron en cuenta. Y ahora va la parte importante, la sexta pregunta. ¿Cómo puedo yo empezar a traer eso a mi vida? Quiero que digas, yo merezco ser tenida en cuenta. Yo merezco ser tenida en cuenta. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, totalmente. Ah, bueno, ¿y tú te permites ser tenida en cuenta? Pues sí, ahora sí, porque estoy trabajando en mi esencia y todo, o sea, he avanzado bastante, pero no dejo de subir de peso. Ahora hago lo que me gusta. Sara, en estos momentos Este, tienes personas que te ven, que te escuchan. sí, sí, no mi familia inmediata, pero sí, 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 excepto una que ya no me choca, o sea, es como que No, pero creo que me escuchen muy bien. Una cosa es que te escuchen medio medio y la otra es que te tengan en cuenta, que tú seas lo más importante para ellos. ¿Tienes alguien así? sí, Entonces, ¿por qué crees que sigues creciendo de peso?
¿Quién es el, por qué si te ven, por qué todavía quieres ser más vista? ¿Por qué todavía quieres seguir creciendo? Eso, eso es lo que me lo pregunto. ¿Qué quieres decirme, cuerpo? ¿Qué me quieres decir? Que no Ok, te estoy escúchame esto, escuchando. Sarita. ¿Hoy en día te sientes vista? Sí, ¿Te sientes escuchada? no, más o menos. ¿Tienes una pareja en esos momentos? Sí, ¿Y tu pareja cómo es contigo? ¿Tú eres lo más no, importante para esa persona? no, para nada. Ahí está. ¿Sí? ¿Y por qué sigues con una persona que no te ve, que no te escucha, que no te ve como lo más importante? Porque estoy trabajando en mi independencia económica, por eso estoy en la escuela. Ah, Pero bueno. quiero dejar de subir de peso, o sea, el cuerpo entiende, estamos trabajando para ello, ya estamos atendiendo, ya estoy haciendo prácticas, ya doy terapias, porque yo soy terapeuta holística, pero ahora lo estoy Bueno, es que complementando con, tienes que ayudarte también con el ejercicio, con las dietas, ¿cierto? Acuérdense de lo que yo siempre les digo en biodecodificación, en Panacea. Una cosa es que tengas un trauma de sobrepeso y la otra es que no hagas ejercicio, no te alimentes, no. La terapia no te va a quitar el sobrepeso solo por encontrar tus traumas. Hay que tener una vida activa, hay que comer bien, ¿cierto? Sarita, ¿tú ujú. haces por lo menos 2 horas de ejercicio al día? Lo que yo hago es ayuno intermitente porque tengo un tema con las columnas, El entonces, ayuno no te va a adelgazar. ¿Listo? El ayuno, y creo que me entiendan todo esto porque hay muchos que quieren biodecodificar el sobrepeso. El ayuno no adelgaza. El ayuno lo único que hace es disminuir la cantidad de calorías consumidas. Pero si aún así no estás consumiendo más calorías, si tú ayunas, pero te la pasas todo el día quieta, pasiva, no vas a bajar de peso. Bueno, porque necesitas quemar más calorías de las que consumes, ¿cierto? ujú, Entonces, ok. una cosa es el trauma, que estamos mirándolo, que sí tiene que ver con que te vean, con que te valoren, y la otra es decir, bueno, tampoco, pues, tampoco si, sí, es que si no tengo traumas puedo comer lo que quiera y no hacer ejercicio y no va a engordar, ¿no? Obviamente vas a engordar si no te Tengo cuidas. una pregunta. Es como que el sobrepeso, lo que yo tengo es una energía femenina. Y tú dijiste una vez que la energía femenina había que actuar más que pensar, o sea, hacer, Es que el trauma tuyo de sobrepeso no es de sobrepeso, ¿no? no. El trauma ¿Cómo es? tuyo es de sedentarismo, es de quietud, Ya. ¿sí? Y eso Bueno, es un si bien es trauma. cierto, pero si bien es cierto, yo no hago 2 horas de ejercicio diario, pero todo el día corro con mi hija de 8 años, mi mamá que tiene Alzheimer, o sea, ¿me entiendes? O sea, no estoy quieta, ojo, estoy muy ocupada. Una cosa es correr con preocupaciones y sí, No, y la otra es no, hacer. no, no, para mí ya no hay preocupaciones. Desde que estoy en tu escuela tengo retos, pero, o sea, imagínate bañar a una niña, limpiar una casa, cocinar, estudiar. No, no estoy sedentaria. Me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche. No hay Sara, te voy a hacer sedentarismo. una pregunta súper sencilla. ¿Cuántas horas al día sudas por movimiento? Unas 4 horas, que es el desayuno hasta el almuerzo. Ok. Entonces, Sí, encima a con mí el me calor parece, que hace. Sarita, a mí me parece que hay que revisar más tu caso individual, porque si estás sudando 4 horas de horas al ejercicio Sí, moviéndote, no sé, puede ser un problema de alimentación, ¿cierto? Porque si estás haciendo ayuno y moviéndote 4 horas al ejercicio y todo eso, y te sientes mira, escuchada y te sientes hace dos valorada, años Hace 2 años yo tenía mi peso, llegué a mi peso. Y ya, con el ayuno intermitente y sin hacer mucho ejercicio, solamente subía y bajaba escalera como unas 5 veces. Llegué a mi peso, pero una vez que llego a mi peso, es como que no me siento cómoda. bueno, ahora Y pues, otra tocas vez el tema que yo quería que tocaras. ¿Hoy en día haces ese ejercicio que hacías con las escaleras de antes? más, porque ahora tengo a mi mamá con Alzheimer acá en mi casa y tengo Sarita, que la bañar. es muy diferente, créeme, es muy diferente. Mm, Sí, es muy diferente que a mí, por ejemplo, una vez una señora me decía, pero es que si yo juego todo el día con mi hijo, eso cansa mucho. Sí, pero eso no es ejercicio físico.
Es un cansancio físico, sí, pero no es lo mismo que tú ir al gimnasio y hacer ejercicio. Quiero que me entiendan muy bien eso, chicos. ¿Sí? Hay personas que tienen Pero una vida dime, relativamente activa y es que yo me voy en cicla a mi trabajo y vuelvo, pero no es lo mismo a hacer ejercicio físico. desde la biodecodificación, lo que yo no quiero es que mi vida siempre sea una lucha con el peso. Ahí es donde, Quisiera, chicos, vean, dense cuenta, ese es el verdadero problema. Ahí es donde está el verdadero trauma. Muy bien, Leslie, lo que dijiste, dedicarme tiempo a mí. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué no te das tu tiempo de ejercicio? ¿Por qué no te sacas una hora para cuidar tu cuerpo, para eso es ir al cierto, gimnasio? para todos, menos para mí, es verdad. Exacto, ¿cierto? Mi cuerpo está pidiendo que me tome un tiempo para mí. Ahora te voy a mostrar cómo ese trauma se relaciona contigo. Quiero que digas, mi mamá nunca me escuchaba, Mi mamá nunca me escuchaba. mi mamá nunca tenía tiempo para mí Mi mamá nunca tenía tiempo para mí. y ahora yo hago lo mismo conmigo. Y ahora yo hago lo mismo conmigo. Ni me escucho ni tengo tiempo para mí. No me escucho ni tengo tiempo para mí. Entonces, ¿cuál Qué sería la feo. afirmación? ¿Cuál sería la afirmación? Quiero que digas, desde hoy voy a sacar tiempo para mí. Desde hoy voy a sacar tiempo para mí. Y esa hora del gimnasio Y esa hora de gimnasio es para mí misma, es para mí misma, para verme bonita, para verme bonita, para sentirme sexy para sentirme sexy y para sentirme saludable. y para sentirme saludable. ¿Cómo te sientes con eso? Sí, es verdad. Ah, bueno, entonces esa es la toma de acción. ¿Sí se dan cuenta? Ella todavía no ha empezado a sanar, chicos. Quiero que me entiendan muy bien. Ella todavía no ha empezado a sanar. Ella apenas está entendiendo cuál es el camino de sanación que tiene que tomar. Y es lo que todos nosotros en este taller vamos a sacar. Una toma de acción, ¿cierto? ¿Cuáles son mis traumas? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es? Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para empezar a tomar esa acción? Si Sarita nos empieza a sacar una hora al día para ella misma, para cuidar su peso, para... No va a adelgazar, ¿cierto? Porque lo que la vida le está diciendo, el sobrepeso le está diciendo es, quiero que me cuiden, quiero cuidarme a mí misma, quiero sentirme bonita con quien soy, por el tiempo que me saco a mí misma. ¿Listo? Eso es sanar, cuando ya empiece a hacer eso, ¿cierto? Ella misma lo decía, es que hace tantos años yo sí salía a hacer ejercicio, yo sí salía, entonces sí tenía un tiempo para ella misma, ¿cierto? Esa es la situación. Y ese es el sobrepeso. Y así pasa con todo, chicos, con toda nuestra vida. ¿Listo? Y vamos a continuar porque obviamente este taller, nos faltan todavía 2 talleres más. Entonces, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas sobre... Gracias, profesor. Dale, Sarita, con mucho gusto. Gracias a ti por compartir la historia. Y qué pena que fui tan directo y tan atacándola porque es que No, tenía que apresurarle el proceso, genial, ¿no? genial, genial, gracias. ¿Sí? Yo hago terapia con amor, chicos. No crean que siempre soy así todo agresivo, pero es que a veces toca porque no se dejan, entonces toca, ¿cierto? A veces la pera se abre y da sus semillas, pero a veces es un coco y toca cogerlo a martillazos hasta que se abra el coco. No, mentiras, Sala. Entonces, chicos, por favor, quiero que todos ustedes se salgan de este taller con este aprendizaje. ¿Listo? Yo tengo una esencia. Todos tenemos una esencia. Y esa esencia tenía unas necesidades. Esas necesidades no me las pudieron suplir de forma correcta. Como no me las pudieron suplir de forma correcta, creé un ego. Y ese ego, me identifiqué con ese ego y creé una realidad que no me gusta, que me está haciendo daño. Y esa realidad me da una retroalimentación con sufrimiento, con dolor, para yo aprender desde ese dolor. Si cojo el dolor y me empiezo a ir hacia atrás, encuentro la necesidad no resuelta y puedo empezar a decir, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Ya tengo un camino por seguir, ¿sí? A veces este proceso lo pueden hacer ustedes solos. Muchos de ustedes deben estar en su casa diciendo, ya sé qué fue lo que me pasó, ya sé que voy a trabajar. Como hay muchos de ustedes que digan, no le doy al tiro. Esta vaina está muy difícil, eso está complicado. No se preocupen, chicos. A veces uno necesita ayuda. A veces uno necesita a alguien, un terapeuta al lado, ¿sí? Si sientes que este taller no fue suficiente, lo mejor es buscar terapia. O sea,
Sí, yo te estoy acá, es como cuando tú vas al gimnasio y tú quieres hacer ejercicio tú mismo y duras 6 meses haciendo ejercicio tú mismo y tú dices, no, pero yo sigo igual de gordo, ¿cierto? Y luego contratas un entrenador porque dices, no, ya me hace falta el entrenador. Entonces, inténtalo primero tú mismo, bueno. Muy bien, Klinger, que tú dices, no sé cómo hacer el paso 6. Cuéntame cuál fue la necesidad no resuelta. Escríbela ahí. ¿Cuál fue tu necesidad no resuelta? ¿Listo? ¿Qué otras preguntas tienen, chicos, sobre el taller? Pueden escribirlas ahí en el chat y con todo el gusto les contesto, ya que por ahí en unos 7 minuticos vamos a dar un descanso de media hora para pasar al otro. ¿Repetir los pasos resumidos? Ok, voy a repetirlos entonces. Bueno, y se lo voy a decir muy sencillo para que lo entiendan así. Súper fácil. Bueno, Rocío, pero hay que tener cuidado con los cocos, no le dé tan duro porque hay cocos que se parten, hay que abrirlos bien. Bueno, ahora, le voy a resumir los pasos otra vez. Primer paso, revisar qué en estos momentos de mi vida me está generando sufrimiento. Ese es el primer paso. ¿Cierto? Segundo paso, empezar a mirar la fecha. ¿Cuándo me empezó a generar ese sufrimiento? Tercer paso, ¿qué otros momentos de mi vida me he sentido así? ¿Cierto? ¿En qué otros momentos de mi vida ese sufrimiento ha estado? Cuarto paso, voy a mi infancia. En mi infancia, ¿cuándo me he sentido así? En mi infancia, ¿qué fue lo que me faltó? Quinto paso. Ah, no, ese es el quinto paso. La necesidad no resuelta del cuarto paso de la infancia. Ahora, el sexto paso. ¿Cómo puedo empezar a resolver eso hoy en día? Eso que no me dieron antes, ¿cómo puedo empezar a recibirlo yo? Ahora, por favor, no se me vuelvan ustedes machos, machotes independientes. Bueno, porque muchos de ustedes van a decir, mis padres no me amaron en mi infancia. ¿Cómo puedo satisfacer yo eso hoy en día? Amándome yo mismo. No, no hagan eso, que eso es tóxico, eso no es saludable, ¿cierto? La respuesta es, si mis padres no me amaron en mi infancia, hoy en día no tengo que volverme yo mi fuente de amor. No, eso es muy malo y te hace mucho daño porque tú mereces personas que te amen. Y la pregunta es, ¿cómo puedo empezar a atraer personas que me amen de forma correcta? ¿Qué tipo de personas? Y eso lo vamos a ver ahorita en el segundo taller, que es el de relaciones tóxicas. Pero no te me vuelvas tú tu fuente de amor, que eso no se puede. Si tú te abrazas a ti mismo, eso no es tan bonito como si te abrazara a alguien más. ¿Sí? Merecemos amor, merecemos que nos consientan, merecemos que nos escuchen, merecemos personas al lado que nos amen. No nos volvamos nosotros esa persona, porque eso no es saludable, eso es muy tóxico, no lo hagan. ¿Listo? Klinger, mira lo que tú estás diciendo. Atención de mi padre, ya que se separó de mi madre. Muy bien. ¿Listo? Tu necesidad no resuelta fue atención de tu padre. Bueno, ahora, o sea, cómo hoy en día estás viviendo eso? Falta de atención de parte de quién? De un amigo, de un jefe, de quién te falta atención. Hazte esa pregunta, Klinger. ¿De quién me falta atención? ¿Y por qué no soy capaz de atraer a personas que estén pendientes de mí? Que realmente estén atentos a mí. ¿Sí? Porque chicos, esa es una necesidad súper básica. No hay nada más bonito que uno tener a alguien al lado que cuando uno le hable, la persona lo mire a uno atento y le diga, o sea, que esté pendiente de uno, de lo que uno está diciendo. Y muchos de nosotros no tuvimos eso en la infancia porque nuestros padres estaban demasiado ocupados. ¿Qué es lo primero que quiero que piensen todos ustedes cómo actúan con los niños? Los niños están en un mundo invisible. Un niño va por la calle y le habla a todo el mundo y nadie le presta atención al niño. Porque nuestra mente, los niños son en su propio mundo, no necesitan nuestra atención. Y eso es lo peor que podemos hacer. Mira, no hay nada más bonito que tú coger un niño y sentártele a la altura de él y mirarlo así. Y vas a ver cómo ese niño se vuelve loco de la emoción de que un adulto lo esté mirando y escuchando y dedicando el tiempo totalmente a él. Y eso fue lo que a todos nosotros nos hizo falta. Y todos merecemos hoy en día una pareja que llegue y que nos mire y nos diga, cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Y se ponga a nuestra altura y no haga nada más que escucharnos, ¿cierto? Y un grupo de amigos que sea igual, que cuando yo quiera decir algo, todos se callen y me escuchen y me entiendan y valoren lo que estoy diciendo. Todos merecemos eso. El punto es, ¿por qué no lo hemos atraído? ¿Por qué no nos llega ese tipo de personas? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el segundo taller. ¿Listo?
Luis, si te queda difícil devolverte a tu infancia, lo mejor es que tal vez lo hagas con un terapeuta. Porque es que yo le estoy diciendo algo súper complicado, chicos. Ustedes valientes que lo quieren hacer solos, ¿sí? Ese proceso de sanación, ni siquiera mis estudiantes, que son muy buenos, que son personas que se quieren dedicar a ser terapeutas, a ellos, muchos de ellos, les cuesta hacerlo solo. Yo les estoy dando las herramientas, porque lo pueden hacer solo, sí, pero es fácil, no, ¿cierto? Es como si yo les estuviera dando la receta para un almuerzo súper complicado. Si tú sigues la receta paso a paso, puede que el almuerzo te salga bien, pero es complicado de hacerlo. El punto es que les estoy dando la receta. Ya ustedes verán si les sirve, si la pueden hacer, y si sienten que es muy difícil, busquen ayuda, chicos. Acá en Panacea, ahí tengo 1.500 estudiantes dispuestos a dar terapia, que quieren practicar, que quieren conejillos de indias para practicar, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que necesita terapia y hay mucha gente que necesita pacientes de terapia. Entonces, conéctense, ¿cierto? Háganse terapia entre ustedes. Bueno, sigamos. Entonces, pero es bueno esperar el amor desde fuentes externas. Claro, es buenísimo y es lo que todos nos merecemos. Lo que es malo, lo que es tóxico, es que no lo recibas, ¿cierto? Es que no sepas cómo recibirlo. Eso es lo que es tóxico. Profe, mi problema es peor de lo que yo creía. Claro, eso siempre nos va a pasar a todos. Heridas de rechazo desde el vientre. En ese taller, chicos, enfoquémonos solo en lo de después del vientre, lo que tú recuerdes, lo que viviste en la infancia, lo que sea prenatal y eso no le prestes atención porque no es tan urgente. Enfócate en lo que tú puedas recordar y puedas trabajar. En la parte económica ya lo vamos a ver ahorita en el tercer taller que vamos a hablar de la economía. Bueno, al parecer veo que no hay más respuestas, más preguntas. Vean lo que dice Klinger. Él decía, mi padre no me está dando atención. Esa es la necesidad no resuelta. Y ahora vean lo que dice. Ahorita nadie me da atención. Yo me doy atención. Tengo a mi mamá, pero no me siento a hablar con ella. Es muy importante. Yo me doy atención. ¿Realmente uno se puede dar atención a uno mismo? Muy complicado. Es muy diferente sacar tiempo para mí, que es lo que tiene que hacer Sarita, ¿cierto? Sacar un poco de tiempo para mí. A yo darme atención, eso es ilógico. Es como yo darme un abrazo a mí mismo. Eso se siente horrible. Sí, en todos los grupos espirituales, yo me amo, yo me adoro. Uno ni siquiera se puede abrazar bien, es horrible, ni siquiera sabe cuál brazo ponía arriba, ¿cierto? Porque eso no encaja. Lo bonito es que alguien más te abrace y sientas el calorcito de esa persona, ¿sí? Entonces, tú necesitas, Klinger, tú necesitas revisar por qué no tienes personas que te atiendan, que estén para ti. Eso es lo que tienes que, ese es tu nuevo proceso de sanación. Hay mucha gente que quiere terapia, vea pues, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer algo con ustedes, bueno, tanto con mis estudiantes como con mis queridos que vinieron hoy al taller. Voy a crear un grupo, bueno, voy a crear un grupo de los estudiantes míos de terapia que quieren dar terapia, que van a hacer las prácticas para hacer terapia, y voy a ingresar también los que deseen terapia, que vinieron al taller. Y los van a ingresar al grupo y desde ahí se van a contactar, ¿sí? Van a hablarse, a ver, y mis queridos terapeutas estudiantes van a practicar con esas personas que tienen tantas ganas de sanar. Bueno, ¿cuánto le van a cobrar de terapia? Porque no creo que la hagan gratis. Bueno, porque aunque ustedes son practicantes, por lo menos un aporte voluntario, un intercambio voluntario, no sé, cualquier cosa que ustedes puedan hacer, pero que sea algo voluntario, que haya un intercambio. Porque cuando hay un intercambio, la sanación es más poderosa, porque la persona está diciendo, quiero sanar y por eso te doy esto, porque eso es lo que vale para mí sanar. ¿Listo? Entonces, tanto mis estudiantes van a poder practicar y mis queridos compatriotas, mis queridos muchachos que quieren venir aquí a sanar, bueno, van a tener sus terapeutas que los van a acompañar. Bueno, chicos, vamos a salir entonces a un receso pequeñito. Sí, vamos a salir a un receso pequeñito. Eso de los grupos lo vamos a hacer en la noche. Bueno, yo les voy a compartir eso en la noche. Nos vamos a dar un receso de media horita. A las 5 de la tarde voy a enviar el link, ¿listo? Para el taller de relaciones tóxicas.
para aprender a traer relaciones bonitas. Les voy a enseñar un ejercicio muy sencillo y súper poderoso. Bueno, para poder hacer eso, entonces nos vemos en media horita. El link va a ser diferente, no va a ser el mismo link. Este link ya no va a servir. Yo les envío un nuevo link. Bueno, un abrazo, chicos. Nos vemos en media horita. Aprovechen esta media hora, caminen, salgan, desestrésense un poco, ¿cierto? En la noche les digo, los que quieran volverse terapeutas holísticos, los que quieran estar en la escuela, también les paso la información. No se preocupen. ¿Listo? Chicos, disfruten, nos vemos en media horita. Chao.